¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de mantenimiento impresoras. El día de hoy les queremos mostrar cómo hacer el proceso de retirado del encoder circular de las impresoras Epson serie L. Previamente ya en esta máquina ya le hemos retirado la tapa lateral izquierda donde podemos observar el encoder. La máquina está encendida, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a apagar. La desconectamos de la energía y recuerden desenergizarla, que lo hacemos presionando el botón de encendido varias veces. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a descargar los filtros. Los filtros, recuerden que son estos que están en la tarjeta. Esos filtros conservan la energía por más tiempo, entonces por eso es que la podemos quemar si la manipulamos con ella así cargada de energía. Entonces para eso simplemente presionamos varias veces el botón y ya con eso la descargamos. Mantenimiento de impresoras, tu canal que te enseña cómo hacer reparaciones en impresoras, mantenimiento, todos los modelos, todas las marcas. Recuerda regalarnos una suscripción, compartir esta información si te está haciendo de utilidad y recuerda activar la campanita para que te notifique cada que subimos videos. Para retirar este encoder vamos a necesitar un destornillador de estrella pequeño y vamos a observar que aquí donde le señalo hay un pequeño tornillo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a retirar este tornillo muy pequeñito, por eso usamos un destornillador más pequeño. Miren, aquí está el tornillo y con eso vamos a poder liberar el sensor. Este es el sensor que da mucho problema cuando hay error de lectura, cuando hay un falso atasco. Este es el sensor que generalmente da problema. Pero hoy lo que nos ocupa es que les vamos a mostrar cómo retirar el encoder circular, porque varios suscriptores me han pedido que cómo se quita, que cómo se cambia, que si está malo. Generalmente en estas marcas, en este modelo, estos modelos de esta impresora de la Epson son en pasta, una pasta más rígida, no como en las Canon o en las Epson que es un acetato. Aquí es una pasta rígida. Entonces aquí lo que vamos a hacer para retirarlo es, miren, yo lo cojo por acá abajo, miren, lo cojo aquí como en forma de pinza y empiezo a girarlo y lo voy tirando hacia afuera levemente. Si observan aquí, él va saliendo, girando suavemente, ahí ya va saliendo hasta que logramos retirarlo. Fíjense que él tiene aquí como un pequeño reborde, que es la parte externa. Si lo ponemos al contrario no nos va a casar. Recuerden la orientación a la hora de ponerlo, porque este encoder tiene una serigrafía acá. No sé si alcanzan a mirar aquí. En esta parte el disco tiene como esas rayitas, son la serigrafía que le indican al sensor en qué posición se encuentra. Listo. Entonces aquí ya lo podemos manipular, limpiar. Si está sucio, recuerden que como es una pasta, aquí sí podemos usar isopropílico, podemos usar limpiavidrios, cualquier tipo de elemento para limpiarlo. Luego, garantizando que está seco y limpio, ponerlo es un procedimiento similar. Miren lo que hago con los dos dedos, lo voy presionando y lo voy girando levemente. Presiono y giro hasta que llega a tope. Presiono y giro. Él tiene un momento en el que ya uno se da cuenta que no cabe más, en que ya gira derecho, como aquí, en que ya está en su posición. Luego simplemente lo que vamos a poner es el sensor. Miren, el sensor viene puesto, si ven aquí tiene dos pincitos aquí en esta zona, esos dos que se le ven ahí, los dos pincitos van metidos en esa parte metálica. El tercer orificio que hay en esta parte metálica es el orificio del tornillo. Miren, yo lo presento en su posición, cojo el tornillo, traten de ayudarse con un destornillador que sea imantado para que puedan hacer mejor este proceso. De pronto aquí lo que falla un poquito es mi pulso, porque
Estoy grabando con el celular, pero miren aquí, lo atornillo, me fijo que esté en su posición, que esté bien, que esté pegado el flex acá y acá en la tarjeta lógica, que es esta. Vuelvo nuevamente a energizar la impresora, que es que la conecto, la enciendo. Miren aquí lo que pasa con el encoder circular, si notan, solo en la encendida él la gira y automáticamente lo pone en su posición. Automáticamente él lo pone en su posición. Ven que ya la impresora encendió normalmente. Voy a sacar una copia porque quiero que miren cómo se mueve el encoder circular. Le vamos a dar copiar y vamos a pasar inmediatamente acá a ver el encoder circular. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? A medida que la hoja baja, él se desplaza un poco. Si él no logra desplazarse bien, porque falta un pedazo, porque está manchado, o el sensor no lo detecta bien, ahí es donde nos muestra atasco. Pero amigos, suscríbanse a nuestro canal, denle manito arriba y compartan nuestros videos. Muchas gracias por ver y suscribirse a nuestro canal.